Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a este Discovery Talk. Soy Francesc Nadal, mentor digital de la Generalitat de Catalunya, y me acompañan en esta sesión de realidades digitales Joan Gensana, coordinador de innovación de la Escola de Treball de Barcelona, profesor y jefe del Departamento de Fabricación Mecánica, especialista en fabricación aditiva y nuevas tecnologías, y también nos acompaña Pere Ardiaca, Business Developer XR Specialist en la empresa Invelon. Bienvenidos a esta sesión de realidades digitales, bienvenidas. Estas sesiones, no sé si las conocéis, tienen un elemento distintivo de las que habéis asistido hasta ahora. Como saben, el Congreso quiere ser participativo y útil para todas las personas que asisten, por lo que es necesario que vamos a empezar con una pequeña evaluación inicial y una reflexión sobre un par de preguntas. Perdón. Tenía las preguntas en otra presentación, no hay problema. Las preguntas serían, siempre fallan estas cosas tecnológicas, es interesante. ¿Qué son para mí las realidades digitales? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo podríamos sacar provecho de estas en las instituciones educativas? ¿Qué son para mí las realidades digitales? ¿Cómo podríamos sacar provecho en las instituciones educativas? Dejamos 5 minutos de reflexión. Si os sobra tiempo, podéis comentarlo con los compañeros y dentro de un instante empezamos lo que es la sesión. De hecho, ya ha empezado, pero empezamos la más tradicional. ¿Qué son para mí las realidades digitales? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo podríamos sacar provecho de estas en las instituciones educativas? Al final continuaremos con la reflexión. Deixa deures. Sí, sí. Que és una altra presentació? O és És que havia... Amb Albert, pots tirar endavant? Havia introduït la pregunta en la presentació perquè es veiés en pantalla vale. I per lo que sigui deu haver agafat una versió anterior. Ah, sí? Sí. Has provat amb Albert? Clicar? No, ja ho he posat. He posat i aquí... Bueno, deixo aquesta per entrar a la sessió. Ah, vale. Perquè la següent quina és? No, veus? Ja se'n va la introducció en Jugamos, ho havia posat aquí al mig. Vale. Bueno, En fi. té 5 minuts curts. Sí. No els hi donarà per tant. No, o sigui, ara quan en portem 4 tiro i així es guanyem una mica de temps. Bueno. Si us sembla. ¿Qué son para mí las realidades digitales? ¿Cómo podríamos sacar provecho de estas en las instituciones educativas? Gran pregunta. Siempre pasa esto, ¿no? Con la tecnología. Primero conocer la herramienta, luego también para qué podemos usar esa herramienta. Seguramente tenéis muchas preguntas y estáis reflexionando sobre ello. Podéis participar, podéis hablar entre vosotros. Luego contaremos alguna cosa que esperamos ayudar. Un minutito más. Va muy bien empezar cualquier actividad educativa con una reflexión inicial, ¿no? Con una evaluación inicial. Esto estamos haciendo hoy. No es lo habitual en congresos, siempre venimos nosotros y contamos las experiencias y ya está, y cada cual a su casa. Bien, seguimos, si os parece. Espero que hayáis tenido tiempo. Luego regresaremos a este punto. Vamos a empezar, si os parece,
con un pequeño juego. Vamos a introducir el tema porque muchas veces observamos que hay una cierta confusión entre estas tecnologías. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la realidad virtual? ¿Cuál es la realidad aumentada? ¿Cuál es la realidad mixta? Y si os parece, vamos a jugar a quién es quién. Imaginad una tecnología que lo que hace es añadir capas de información a la realidad. Añade capas de información, que puede ser un archivo en 3 dimensiones, que puede ser una foto o un vídeo, que puede ser un sonido. Se activa con una marca, algunas son markerless, que simplemente necesitan una superficie plana, una coordenada geográfica, a veces interpreta tu rostro. Ya veo gente que tiene pistas de lo que estoy hablando. Necesitas para poder visualizarla un móvil o una tableta. Había unas gafas que se llamaban Google Glass hace unos años que eran de esta realidad. Y aparecen películas como, por ejemplo, a ver si me obedece, Iron Man, Terminator, ¿no? El tipo de visualización que tienen estos personajes, ¿de acuerdo? La usamos cuando jugamos a Pokémon y es la realidad aumentada. Muy bien, creo que todo el mundo iba haciendo así con la cabeza, seguro que lo sabíais, ¿eh? Seguimos. ¿Quién es quién? Otra tecnología. Esta sustituye a la realidad por una simulación más o menos interactiva. Seguro que hay gente que ya lo sabe. Es inmersiva. Nos sumergimos en entornos de 360 grados. También necesitamos unas gafas especiales, como las que salían en la película Ready Player One. ¿La reconocéis? Jugaban esta gente a un programa que se llamaba Oasis, ¿no? Y pasaban completamente de la realidad que estaban viviendo y vivían dentro de la simulación. Es de Spielberg. Estas son un tipo de gafas, las de Meta, antes Facebook. Y es la realidad virtual. Muy bien, estupendo. A lo mejor debería pedir el voto, pero bueno, en fin. Vamos a seguir. La realidad mixta, bueno, la que queda, ¿no? Esta es una realidad que combina las dos realidades anteriores, que necesitamos también unas gafas para poder visualizarla, como estas de aquí. Estas son las de Microsoft HoloLens. Hay otras también en el mercado. Y hasta aquí el juego de quién es quién. Espero que haya quedado más claro todo este concepto. Seguimos. Una cosa que quería contarles también hoy es que, a diferencia de la robótica, de la programación, no hay un itinerario educativo para trabajar con estas tecnologías en diferentes etapas educativas. Como pasa muchas veces, se trata, como siempre, de encontrar un propósito. La herramienta a lo mejor la conocemos, lo más importante es cómo aplicar toda esta tecnología al aula. Entonces, lo que me propuse cuando me invitaron a esta sesión era proponer un itinerario con diferentes aplicaciones y para diferentes edades. Por ejemplo, en la etapa infantil y primer ciclo de primaria, creo que tengo un artículo al respecto de hace poco, es mi inquietud esto. Creo que estaría muy bien poder empezar a trabajar una realidad aumentada que fuera vivencial, que aporte valor añadido, que enseñe cosas a los niños y niñas, que estimule su curiosidad. Hay aplicaciones, estas de Quiver Education o Chromeville Science, que son muy divertidas. ¿Por qué no el Merge Cube? El Merge Cube es un recurso muy interesante. PlantNet, no sé si la conocéis, es una aplicación que identifica una planta, una flor, y, por ejemplo, también puedes geolocalizarla. En el entorno de tu escuela podrías crear, ¿por qué no?, un recurso compartido con otras escuelas de dónde está esta flora. Y hay muchísimas más. Estas que os he puesto no me caben más logos. Hay muchos recursos, un poco. He realizado una tarea de curación de contenidos, más o menos las que conozco que funcionan bien. Avanzamos en primaria. Entonces, creo que es interesante aquí ya empezar con usar la realidad aumentada para visualizar elementos en 3 dimensiones que pueden crear los propios alumnos, por ejemplo, con Tinkercad, que es de Autodesk, un programa súper interesante. Y seguramente aquí vamos a tener conexión con otras tecnologías. ¿Por qué no? Cospaces es una herramienta estrella, se utiliza muchísimo. O en Cataluña, el Mobile History Maps para geolocalizar, crear experiencias. Más adelante también
Podemos iniciar la realidad virtual. También por un tema de desarrollo de los ojos no es conveniente empezar muy pronto, hay que esperarse un poquito. Todos los recursos de Google, Cardboard, son interesantes para empezar. Y podemos empezar también, ¿por qué no?, a programar con CoSpaces ya un poco más y visualizar objetos en realidad aumentada y realidad virtual. Metaverse, Arlupa. Seguimos avanzando, podemos diseñar más cuando estamos en secundaria con SketchUp, con programas ya un poquito más elaborados. Usar Arlupa, algunos son de pago, otros son gratuitos, otros tienen versiones. Tampoco representa para el presupuesto en el instituto un esfuerzo enorme. Seguramente pagarán muchísimo más en calefacción y en otros elementos. Y para llegar ya a la postobligatoria, también recomiendo que sea siempre un uso creativo de realidad aumentada. Contenidos 3D propio, crear audiovisuales, realidad virtual, rutas 360, entornos virtuales, simulaciones, hasta llegar ya a programar. Este sería un buen itinerario que creo que podría funcionar, pero que en cambio nunca se ha promovido. Sí que se ha hecho mucha pedagogía en la parte de robótica y programación, pues aquí dejamos la propuesta. Vamos a hablar de experiencias, si os parece. Voy a presentar unas cuantas porque también tenemos el tiempo un poquito acotado y para que los compañeros también puedan intervenir, desde luego. Experiencias. No sé si conocéis a Begoña Codesal y Verónica Iglesias, son profesoras de Galicia. Realizan una experiencia con CoSpaces, se llama iArteixo, son de donde propietario de Zara. Programan con CoSpaces en tercero de primaria y en sexto e introducen personajes que también interactúan entre ellos con inteligencia artificial. Es una experiencia muy interesante, reproducen los pazos gallegos y de este modo seguramente sus estudiantes, los niños y niñas, conocen mucho más esta realidad que además que tiene mucha relación con Galicia. Otras experiencias. En el año 2012 empezamos a trabajar un proyecto en bachillerato en Rosas y Argonauta que combinaba elementos de clásicas y de economía. Una de las cosas que hacíamos era, con un croma, reproducíamos obras de arte, los alumnos reproducían obras de arte de contenido metodológico y creamos una aplicación y un museo vivo. Tú podías ver las obras de arte en el instituto, colgadas, y veías a los alumnos que salían de dentro de las obras de arte, sirve para guías turísticos, etc. Es una experiencia que duró hasta el año 2018. Brilla es otra experiencia que llevamos a cabo en Rosas con los compañeros del Departamento de Humanidades. Consistía en usar la realidad virtual para estudiar civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, Roma, y podías crear para los estudiantes una experiencia cómo debía ser entrar, descubrir una tumba egipcia, entrar dentro de ahí, también estar en un circo romano con los gladiadores, con las fieras, ¿no? Vivir esa experiencia de primera mano, una carrera de cuadrigas, o también pues, ver, por ejemplo, la Acrópolis, el Partenón, cuando Fidias, el año 400 a.C., cuando esculpió los frisos del Partenón. Otra experiencia, por ejemplo, Briteca, que llevamos a cabo con unos cuantos profesores de 5 institutos de Cataluña, en el marco de BM Schools de Duhac. Esta consistía en usar la realidad virtual para aprender idiomas. Lo que hicimos fue grabar escenas con estudiantes que tenían, en este caso, un buen nivel de inglés, grabar escenas con cámaras esféricas y sonido ambisónico, y reproducimos estos vídeos con alumnos de otros cursos para que aprendieran, por ejemplo, a pedir la comanda en un restaurante. Eran situaciones cotidianas. Y lo revisamos con un grupo control y conseguimos que mejorara un poquito sus resultados en un test respecto a métodos más convencionales. Otra experiencia muy interesante es la del compañero Jesús, que está hoy aquí, Jesús Arbués, del Instituto Vivatzara de Vilassar de Mar. Esta siempre es muy potente, me encanta, porque lo que hicieron en el servicio comunitario del Instituto Vivatzara fue, para ancianos que tenían problemas de movilidad, crearles una experiencia, como por ejemplo ir a la playa. Veis que está la arena, que está pues, el sonido de
del mar, también pues, el agua y también el bosque y otras experiencias, o por ejemplo posibilitar que la gente mayor que hacía mucho tiempo que vivía fuera de su pueblo, de su origen, pudiera ver cómo era a través de las gafas de realidad virtual, una experiencia preciosa. Y hasta aquí mi intervención. Si os parece, dejo paso a mis compañeros, dejo paso a Joan que nos cuente sus experiencias de formación profesional y muchas gracias. Bueno. Ya los vídeos, ¿no? Sí, no sé, ahora veurem. Bueno, buenas tardes. Yo os vengo a explicar qué hacemos nosotros en postobligatoria. Básicamente, en la Escuela del Treball, cómo hemos implantado realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y es un enfoque radicalmente diferente al que plantea Francesc. En secundaria, bueno, sí, ya tienes todas las posibilidades cuando hablas de la ESO. Antes, como ha apuntado Francesc, tienes esas limitaciones de neurodesarrollo, desarrollo de la visión, no puedes explotar totalmente la potencialidad de realidad virtual. Nosotros eso ya no lo encontramos, ¿no? Alumnos de 15 años para arriba, con lo cual también tenemos un enfoque diferente. La realidad virtual ya no se trata tanto de ser un potenciador de la significatividad de los aprendizajes, de hacerlos más vivenciales, más intensos para el alumno y que se le queden más, sino que ya son directamente herramientas casi productivas, ¿no? Entonces, nosotros, como familias profesionales, en FP, lo que hacemos es importar herramientas de la industria. O sea, lo primero que hacemos es, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos realidad virtual. ¿Cómo la usamos? Pues la usamos como ¿qué? Como sustitutivo. ¿Sustitutivo de qué? Pues de instalaciones que no podemos tener, o porque son caras, o porque no son sostenibles, o porque son excesivamente peligrosas, claro. O sea, aquí, por ejemplo, comentaros que nosotros este año vamos a recibir ahora, a final de curso, un simulador de mantenimiento de turbinas de generación eólica. Claro, eso un instituto no lo puede tener. Son unas instalaciones muy caras, peligrosas, grandes. ¿Cómo haces un ciclo de mantenimiento de energías renovables? Bueno, pues una manera es que puedan meterse en un simulador de realidad virtual perfectamente replicado y que allí puedan ejecutar todas las tareas de mantenimiento. Claro, eso se tendrá que complementar después cuando vayan a hacer unas prácticas en empresa con lo real. Pero es una aproximación que de otra manera no podrían tener y quedaría muy pobre que tuvieran que hacer un ciclo de mantenimiento a través de vídeos, ¿no? Vídeos, teoría pura y dura, con lo cual realidad virtual a nosotros nos suple una carencia. Otra forma de abordarlo es con simuladores dedicados. Por ejemplo, un simulador de soldadura, que ya no es la típica gafa que sirve igual para una aplicación que para otra, sino que solo sirve para soldadura. También los incorporamos este año y lo que hace que es, bueno, pues un alumno se pone las gafas de realidad virtual y, las gafas, el casco de realidad virtual tiene delante un set de soldadura, va equipado con su mono, con sus guantes, y ¿qué hará? Con la pistola de soldadura replicará el proceso de soldadura a través de la careta, que es una máscara de realidad virtual. Verá qué está haciendo, él verá como si estuviera ejecutando unos cordones de soldadura con una fidelidad espectacular. ¿Y qué nos permite eso? Pues nos permite hacer muchas más iteraciones en el mismo tiempo. O sea, un alumno que pasa 40 minutos soldando con una máquina de realidad virtual es como que estuviera 3 sesiones de 3 horas sobre una cabina de soldadura trabajando con acero y trabajando con electrodos. Claro, ¿eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a reducir un 40% el tiempo que tarda el alumno en coger las dinámicas básicas para soldar a través de una asimilación muy rápida de la memoria muscular de operaciones básicas. Y otra manera en que utilizamos realidad virtual ya es, si me podéis poner el... A ver, espera, que probo. ¿Pan vídeo això? ¿Me podéis poner el primer vídeo, el AR1? Vale, aquí lo que veis ya directamente es una herramienta
traída de la industria, que es un simulador en el que nosotros nos metemos dentro, cargamos diseños 3D que hayamos hecho nosotros, lo cual es especialmente productivo para ciclos como diseño en fabricación mecánica, que pueden validar sus diseños con unas herramientas muy potentes. Ya no es verlo en la pantalla del ordenador, sino que tienen la opción de desmontar, montar, aumentar, meterse dentro. Si han definido algún tipo de simulación dinámica, la pueden ejecutar y verla mientras se está produciendo, ¿no? Pueden meter la cabeza dentro de este motor, pueden hacer una explosión, pueden hacer cortes. O sea, son herramientas muy potentes y esto para nosotros no es un esfuerzo insertarlo o meterlo dentro de los ciclos. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje que se van a encontrar cada vez más en las industrias. Con lo cual, es traer una herramienta, igual que traemos un torno para fabricación mecánica, traer esto. O sea, es algo que van a ver, enseñárselo ya prácticamente es casi una obligación. Después también tenemos realidad aumentada, realidad mixta. Y aquí, a ver si me podéis poner el siguiente vídeo. Nosotros hemos apostado por coger un software que nos permite desarrollar experiencias de realidad aumentada y mixta. Esto que estáis viendo aquí es una aplicación que el profesorado ha desarrollado. O sea, no es un programa que te venga con unas aplicaciones hechas. No, nosotros queríamos hacer una guía de cómo funciona, o sea, una guía muy básica, a título experimental, y explicar temas de seguridad de una máquina como es una impresora 3D, dar algunas informaciones accesorias y después, aquí podéis ver que se explica, bueno, un tema de la máquina está caliente, hay voltaje aquí, hay zonas donde cuidado con la seguridad y después explicamos un pequeño tutorial de cambio de un componente. Claro, la idea no es que esto sea una gran experiencia, sino sentar la base para poderlo replicar con cualquier cosa. Aquí hemos hecho un tutorial de un cambio de un componente muy pequeño, pero ya hemos experimentado con el tema de la generación de los 3Ds, lo que veis aquí, que son generar movimientos y dinámicas, todo eso gestionado por una botonera que puede ir manejando el usuario a medida que lo vaya necesitando, puede volver atrás, puede repetir pasos, o sea, y es un recurso que siempre tendría el alumno. La potencia de ir a una máquina, escanear un código QR y ver esto en tu teléfono, aplicación gratuita, es enorme. Y lo puedes replicar para cualquier máquina. Sí que tiene sus cosas, porque claro, necesitas un perfil que te haya levantado la máquina en 3D. Necesitas y que te gestione cómo serán las transiciones y necesitas otro perfil que programe, que lo junte todo en el programa, ¿no? Aquí lo hemos desarrollado profesores. Nos hemos juntado, muchas ganas, muchas horas y ha salido esto. Esto, lo que habéis visto ahora mismo, es cómo se ve en la pantalla del ordenador. Ahora os voy a enseñar cómo se ve en la pantalla del teléfono. La versión que veréis no tiene la botonera y es relativamente diferente, pero aquí lo primero que hacemos es, con el teléfono, alineamos la silueta de la máquina con la máquina real y a partir de aquí empezamos a ver todo lo que nosotros hemos superpuesto sobre la máquina. Primero, unos disclaimers que nos dan información sobre seguridad. No metas la mano aquí cuando la máquina se mueve. Ya, es así de fácil. Con esta herramienta, podemos controlar qué alumnos han visto el tema de seguridad. Y si no han visto el tema de seguridad, no permitir que accedan a las máquinas. Aquí, si me puedes parar el vídeo un momento, por favor, en pausa. Gracias. Aquí podéis ver que hay una base que está superpuesta sobre la máquina. Esto, tal cual está, sería realidad aumentada. Fallo nuestro. ¿Por qué? Porque aún no habíamos tocado tanto el programa, pero ya la hemos hecho realidad mixta, porque ya hemos definido que objetos reales tapen objetos virtuales cuando toca. Y ahora, en la versión definitiva,
Esto ya no es así. Cuando te pones de lado, ya hay objetos que quedan tapados, ¿vale? Lo cual, bueno, en eso estamos. Vamos desarrollando. Play, por favor. Después, lo mismo. Vemos información añadida que no es tal cual de seguridad, pero puede añadir datos. Un HOTEN tiene estas características. Estas son las temperaturas que se dan. Cuidado, en esta zona, 200 grados. Cuidado con la electricidad. La base que marca en rojo va a 220 voltios. Puede estar caliente, puede haber riesgo de shock eléctrico. Y aquí es como vemos sobre la impresora, lo que habéis visto antes en la pantalla del móvil, que es el cambio de sustitución de un componente. También os digo, aún un poco pobre porque el vídeo es de estadio de desarrollo, con lo cual aún veréis cosas que no están donde deben. Pero ¿qué hacemos con esto? Hemos sentado una experiencia que nos permite replicarlo para cualquier cosa. Y es tan fácil como que está accesible en cualquier momento porque tenemos el servidor de todas estas experiencias en la escuela, pero es que puede venir una persona de fuera. Puede escanear con la aplicación gratuita y directamente nuestro servidor le pasará la experiencia y podrá ver lo que hay allí. También estamos intentando dar a conocer cosas como realidad aumentada para cosas menos productivas, como por ejemplo, tienes una vitrina de exposición, la típica que tienen todas las escuelas, alguien puede ir, escanear y ver un menú contextual de qué es cada cosa de las que hay en la vitrina sin necesidad de poner cartelitos. Esto también resulta muy potente. En eso estamos y ya veis, es aplicación directa y ahora Pere os va a acabar de explicar una parte que yo os he comentado, que es la de los simuladores inmersivos para sustituir, que él os trae el vídeo de eso. Perfecto. O sea que vale. os dejo con Pere. Vale, un fuerte aplauso, ¿no? Vale, antes que nada comentar que me orgullece mucho ver estas aplicaciones que se están realizando con la tecnología de la realidad aumentada y a modo también de anécdota, contaros que hay empresas de nuestro territorio que facturan más de 5.000 millones al año que no están al nivel, ¿no? de la Escuela del Treball de Barcelona y tampoco del FP catalano de nuestro país, innovando con estas tecnologías. ¿De acuerdo? Vale, me presento, yo soy Pere Diaca, también me presenta nuestro compañero Francesc, formo parte del equipo de Inbelon. Y en Inbelon somos una empresa que toca estas tecnologías de realidad virtual aumentada, mixta también, tecnología 360. Y un poco lo que hemos hecho es coger estas herramientas industriales, ¿de acuerdo? que se aplican a día de hoy al sistema empresarial, al sistema industrial, y llevarlas hacia el sistema educativo. Por ejemplo, la tecnología 360, que se basa en coger una cámara y hacer fotos 360 o vídeos. Vemos casos de uso como el siguiente, que es poder grabar, ¿no? En un taller, creo que esto es de fabricación mecánica, me lo dirás tú mejor, Joan, o de automoción, y puedes grabar el interior, ¿de acuerdo?, de este taller. Y puedes tener pues mucha información, puedes girar aquí, estáis viendo que estoy girando yo el vídeo y puedes ver en todo momento lo que hacen los alumnos. Incluso lo puedes hacer en streaming. Puedes tener pues, una aula tecnológica equipada con diferentes monitores, ¿de acuerdo? Y al taller una cámara 360 con un trípode en streaming y ver en todo momento pues, en qué están trabajando los diferentes talleres o las diferentes aulas, ¿vale? Hemos visto fabricación mecánica, pero también podemos ver algún caso de uso en sanidad. Imaginaros que tenéis pues una aula que hacéis algún tipo de simulación con algún maniquí, con material muy técnico que solo disponéis de una o un par, ¿de acuerdo? Y entonces pues podéis hacer este streaming 360. El valor añadido de esta tecnología es que lo que estoy haciendo aquí, puedes hacer zoom, puedes girar, ¿no? Puedes enfocarte en más detalle donde tú necesites la información. Imaginaros aquí un docente que le quiere estar explicando pues, a los alumnos pues algún letrero o alguna información, lo que hacen los otros alumnos que hacen la práctica, ¿vale? Cuando hablamos de realidad virtual, como bien ha comentado Joan, podemos hablar de simuladores. Nosotros nos hemos recorrido muchos centros, muchos institutos de todo el territorio nacional
Y cuando ponemos por primera vez las gafas a los docentes, a los profesores, pues están muy sorprendidos, porque han visto vídeos en 2D, han visto vídeos en YouTube, pero hasta que no te pruebas esta tecnología inmersiva, pues no puedes ver las capacidades que tiene esta tecnología. Hemos visto el tema de importar modelos 3D, ¿de acuerdo? Y también todo el tema de anatomía, poder ver el cuerpo humano por dentro, de poder tocar un hueso y que te diga qué función hace este hueso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es un proyecto que incluso que quería venir el instituto con el que lo hicimos, es el Instituto Antoni Pous i Argila de Manlleu. Lo hicimos para su ciclo de mantenimiento de instalaciones deportivas, y es que tienen un ciclo que lo hacen con alumnos de discapacidad o necesidades especiales que no tienen acceso a este tipo de instalaciones, no tienen acceso a unas piscinas exteriores. Entonces los alumnos no pueden, hasta el día de hoy, no pueden hacer este tipo de prácticas. Entonces con la realidad virtual suplimos esta necesidad y a día de hoy lo pueden hacer pues con este simulador, ¿no? Y cuando van hacia la empresa o hacen prácticas ya en este tipo de instalaciones, pues ya tienen más claro el conocimiento. El otro día estaba leyendo la pirámide de Edgar, no sé si la conocéis, de que nos dice que con la realidad virtual hacemos un aprendizaje activo y podemos retener hasta el 90% de todo el contenido que hemos visto o que hemos practicado en realidad virtual. Y también temas pues también lo ha comentado Joan, temas peligrosos, como por ejemplo instalaciones de frío industrial con amoníaco. El amoníaco es un agente tóxico que los alumnos no pueden estar en contacto. Y entonces en este tipo de instalaciones aún existen pues, instalaciones de este tipo, ¿no? que tienes que hacer algunas tareas, algunas prácticas, y los alumnos lo hacen a día de hoy de forma teórica. Pues también buscando un caso de uso, buscando esta necesidad, con la realidad virtual solventamos este problema. Y este es un proyecto que hemos generado con 3 centros FP, con 3 institutos, el Canastell d'Alacant, el Guindabols de Lleida y el Virgen Pilar de Zaragoza, con colaboración con Johnson Controls y Danfoss, 2 empresas privadas. También buscando esta sinergia de nosotros como Inblon desarrollando este proyecto con 2 empresas privadas y 3 centros FP, con ayuda también de fondos europeos y del Ministerio, pues solventar este problema. Que a día de hoy alumnos del FP de frío industrial pueden hacer este tipo de tareas y cuando van al mundo laboral pues ya no tienen ese gap de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que hasta el día de hoy existía, ¿vale? También colaboramos con... A ver si se puede reproducir el vídeo. Con caminar i interactuar, com s'aprecia el model pensat per als estudiants d'arquitectura tècnica de la Universitat de Lleida. Molt bé. I ara podem caminar al parquet? Poden triar el tipus de material del terra, de les parets, si és de nit o de dia, o la distribució de la zona de jardí i piscina. Poder mostrar-li al client com és el que t'havia de d'una manera més visual, ja que pots entrar-hi dintre més que si un plan o un dibuix, que és potser més difícil d'imaginar-t'ho. La realitat virtual la faran servir aviat en més titulacions. Ha arribat a les aules perquè és una demanda creixent en l'àmbit laboral. Sobre tot el que és la part de màrqueting d'un pis pilot, per exemple, que poder per un client visitar el pis pilot i poder canviar coses, materials, llum, il·luminació, fer-se una idea de com serà la seva casa, doncs per l'arquitecte, per la constructora és molt interessant. Vale, he puesto este ejemplo, que es un proyecto de colaboración con la Universidad de Lleida también, porque nosotros siempre buscamos un caso de uso detrás de la tecnología. Nos contactan muchos centros educativos o incluso muchas empresas que quieren comprar gafas de realidad virtual o quieren comprar un software para hacer experiencias de realidad aumentada, pero no tienen un caso de uso detrás, no tienen una necesidad, no saben qué harán con esta tecnología. Y nosotros un poco nos negamos, por así decirlo, de que adquieran esta tecnología por tener, ¿no? Siempre buscamos un caso de uso. Pues hemos visto ahora arquitectura del uso de la realidad virtual, la tecnología 360 en el uso de la sanidad. Pues es un poco también este mensaje que queremos trasladar, que busquéis un caso de uso, busquéis una necesidad para poder aplicar la tecnología. Que aplicarla por aplicar no es una buena idea. Y también en realidad mixta. Es muy parecida. No sé si podéis poner pausa al vídeo un momentito.
aquí. Vale. No sé si... Vale. Bueno, al medio del vídeo, si podéis poner pausa. No sé si lo habéis podido ver. ¿No es posible? Vale. Que veis aquí un alumno que está en una línea de montaje, ¿de acuerdo? Para poner... ¿Sí, pausa? ¿O no es posible? Bueno, no es posible. No pasa nada. Pues lo habéis visto, ¿no? O reproducimos el vídeo. Si se puede reproducir el vídeo, o lo hago yo desde aquí. Vale. Sí, aquí veis un alumno que está en una línea de montaje de Toyota con las Microsoft HoloLens 2 de realidad mixta, que puede ver en forma de holografía dónde debe de poner las manos. Y no te falta consultar un PDF, no te hace falta tener al lado un instructor, ¿de acuerdo? Sino puedes ser independiente desde el minuto cero y poder tener pues, las gafas, ¿de acuerdo? Con este contenido. Decimos también a los centros educativos que se pongan un poco las pilas en esa tecnología, porque la industria ya lo está aplicando y la gente que generará este tipo de experiencias serán las nuevas generaciones. Los alumnos que hoy en día tenéis en vuestras clases serán los que primero crean este tipo de contenido y luego serán también los que consuman este tipo de experiencias y que se está aplicando a día de hoy. Vale. Y hasta aquí mi parte de presentación. Bien, pues muchas gracias, Pere, muchas gracias, Joan. Experiencias apasionantes en formación profesional y posibles aplicaciones. Siempre digo que hay que confiar también en los docentes, hay que confiar también en el trabajo que ya se viene haciendo desde hace años en las aulas. Los que sois directores, estáis en equipos directivos, seguro que tenéis a esa persona que tiene ideas. Hay que confiar en esas personas, apostar por ellos, apostar por ellas. Si os parece, retomamos la dinámica de la sesión. Y un elemento que quería comentaros es básicamente qué necesitamos para desarrollar estas experiencias en nuestros centros educativos, ¿no? Qué herramientas, qué tipos de formación. Básicamente, para trabajar con realidad aumentada, en esto, si queréis compañeros, me podéis corregir, añadir lo que creáis conveniente. No es tampoco un equipamiento excesivo que esté fuera de alcance. Dispositivos móviles para trabajar realidad aumentada, smartphones, tabletas. Muchas escuelas tienen tabletas para trabajar, se pueden trabajar con estas aplicaciones. Aplicaciones, software específico, a veces hay que pagar alguna licencia, desde luego, si merece la pena y aporta valor añadido, ¿por qué no? Lo que hacíamos en algún centro educativo donde he trabajado era tener estas tarjetas prepagadas y servían para adquirir estas aplicaciones que podían ser interesantes para el aprendizaje del alumnado. Y otros elementos que serán necesarios adquirir en su momento, láminas, marcadores, cubos, crear un croma. Nosotros pintamos una pared en mi instituto para trabajar con un croma. Hay también que son de tela y permite crear una capa de vídeo que después poder insertar en una experiencia de realidad aumentada, ¿por qué no? Una impresora 3D, ¿por qué no? Tenía un alumno, recuerdo, con problemas visuales y resolvimos un poco el tema imprimiendo las figuras que después veíamos en 3 dimensiones. De este modo podía vivir también esta experiencia de una manera más inclusiva. Y para realidad virtual, pues también smartphones, visores. Aquí sí que entra desde lo más barato a lo más caro. Hay elementos muy caros, pero por algún sitio hay que empezar. Siempre que haya un propósito. En esto estamos, creo, los tres de acuerdo, que haya un propósito de trabajo. Las hay desde baratísimas hasta muy caras, pero a lo mejor no. En fin, todo es progresivo. Otros elementos, ¿por qué no? Algún mando interactivo, un trípode para grabar con cámaras 360. Las hay también de todos precios. Hay muy buenas por precios cada vez han ido bajando 400 euros hasta 6.000, 12.000, pero a lo mejor no necesitamos en nuestra escuela una cámara de 12.000 euros. A lo mejor con unas cuantas de estas de 300 pasamos y podemos crear. Nuestros alumnos pueden crear actividades. Esto es un punto, creo, siempre interesante, ¿vale? Y también la formación. Hay todo un itinerario en Cataluña de CUDIs y macrocudis en realidad aumentada y realidad virtual a disposición de los docentes para su propia formación y además
en todos los centros educativos que vais a realizar la formación interna de centro de estrategia digital, hay una CUDI que es la de realidad aumentada. Es decir, tenéis una posibilidad para que docentes de vuestro centro aprendan lo básico de esta tecnología y puedan, pues, de este modo, trabajar de esta manera y crear, ¿por qué no?, actividades que van a ser, primero seguramente muy sencillas, pero que a medida que vamos aprendiendo, pues, ¿por qué no?, vamos a desarrollar este currículo y seguir adelante. Sobre todo, no lo que decíamos, no porque sí, sino porque merece la pena, porque aporta valor añadido, porque mejora el aprendizaje. Esta es la idea del uso no de esta tecnología, sino de cualquiera, la idea de fondo. Y, si os parece, en esta parte que llevamos de este Discovery Talk, vamos a regresar al punto inicial. Recordáis que cuando hemos empezado os he planteado un par de preguntas. Me gustaría mucho, he puesto esta foto porque me gustaría mucho que esta sesión fuera diríamos, de diseminar, de que estas ideas que habéis visto y muchas otras que ya están en las aulas pudieran replicarse y pudiéramos crecer en este aspecto. Las preguntas, recordáis que eran, bueno, no sé si queríais añadir alguna cosa más, no sé, compañeros, en fin, disculpad. ¿Qué son para mí las realidades digitales? A lo mejor ahora apuntaríais otra cosa, no sé. Segunda pregunta era, ¿cómo podríamos sacar provecho de estas en las instituciones educativas? Pues dejamos 5 minutos para volver a hablarlo y luego abrimos el turno de preguntas. Que vagin plantejant preguntes. Bueno. Dic que vagin plantejant preguntes. Si podéis pensar preguntas, no tengo el micro. Sí, a lo mejor seria mejor. Tenim temps, crec que ens hem quadrat bastant en el temps. Que vagin plantejant, perquè potser ni he pensat com... Sí, perfecte. A lo millor hem vingut més a resoldre dubtes, doncs que vagin dient. Sí. Que puguin explicar l'experiència de l'Escola del Treball de Barcelona, de com us heu enfrontat amb la creació d'experiència. Sí, per això. Sí. No com ens hem enfrontat, però que igual són dubtes que a lo millor tenen dubtes que et volen preguntar tu o a mi o a ell. Vamos a abrir turno de preguntas, si os parece, que siempre os es interesante, lo que nunca tenemos tiempo de hacer a veces en estas presentaciones. Y bueno, estamos a vuestra disposición. No sé si hay algún micrófono en la sala. Muchísimas gracias. Hay 3, pues estupendo. Ahí veo que hay alguna pregunta. Con mucho gusto vamos a intentar ayudaros en lo que podamos. Fantástico tener tiempo, ¿eh? Nunca lo tenemos. Vale. Bueno, yo represento un poco al lado de la industria que ya usa esta tecnología y no sabía que había gente trabajando ya en ayudar a formar a estudiantes a desarrollarla y a usarla, pero desde el lado de la industria nosotros tenemos la sensación de que esto va a tener un boom muy rápido, que nos va a pillar la ola a todos. Yo personalmente, mi opinión, tiene fecha cuando empresas como Apple, que supone que lo hará el año que viene, aunque se lleva anunciando, y otras compañías publiquen sus dispositivos ya para B2C, no B2B, que es el enfoque un poco que ha habido, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta / comentario, que esto va a ocurrir. Yo personalmente creo que la opinión que la ola va a coger a mucha gente desprevenida, porque será un boom de contenidos. Y bueno, no sé, comentario y pregunta si con respecto a los procesos educativos que hacen para este tipo de tecnología, no solo preparar al alumnado para hacer uso de esta tecnología, sino para generar los contenidos que esta tecnología va a traer, ¿no? Como negocios per se. Y que abrirá esto, yo creo que es una sensación como si a todos nos diesen la oportunidad de viajar en la máquina del tiempo, decir, hace 5 años, decir, oye, el mundo de las apps va a ser esto, y tú tienes la oportunidad cuando sabes que va a llegar esa tecnología para hacer eso que luego se va a usar, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento exacto en esta tecnología. Perfecto. Diría que gracias por tu comentario. No sé si quizás, Joan, nos puedes explicar también los perfiles que tuvieron que tener la Escuela del Treball de Barcelona para poder generar esta experiencia de realidad aumentada, por ejemplo. Sí, a ver, en principio,
Primero, lo que dices de la ola va a pillar a mucha gente, sí. La ola va a pillar a mucha gente, pero ya no en educación. O sea, educación muchas veces vamos detrás. Va a pillar a mucha gente, yo que soy de fabricación mecánica, en el sector de mantenimiento. Yo, el día que vi cómo unas gafas de realidad mixta ya pasan a ser una herramienta productiva en la que ya no te viene un técnico a hacerte mantenimiento a tu empresa, sino que te piden que tengas unas gafas, se conectan contigo remotamente y te proyectan en tus gafas y sobre la máquina qué tienes que hacer y en cada momento. O sea, cuando ves esto dices, mantenimiento tradicional está muerto. Se acabaron los manuales de papel, se acabaron los manuales en tablet. O sea, eso se acabó. La asistencia de manda un técnico, el desplazamiento, lo que supone, eso también tiene fecha de caducidad. Y respecto a qué hace falta para formar a los alumnos para que puedan generar, pues es una discusión que estábamos teniendo justo antes de entrar. Porque los perfiles, bueno, sí, necesitas un programador, que básicamente lo suyo es que sea informático. O sea, depende de con qué plataforma trabaje, de un lenguaje o de otro. Pero después necesitas una persona que te levante entornos 3D. Y eso es prácticamente, bueno, desde mi experiencia personal, nosotros lo tenemos muy fácil porque los alumnos de diseño en fabricación mecánica es lo que hacen. O sea, lo hacen para fabricación mecánica, pero salen del ciclo tocando 4 programas de diseño distintos, con lo cual es su pan de cada día. Levantar entornos es nada. Y después necesitas una persona que sea especialista de la familia para la que vas a desarrollar experiencias y que sea como un director que dice, esto tiene que ir así, esto tiene que ir así y esto tiene coherencia de esta manera. Porque si juntas un informático y una persona de fabricación mecánica a desarrollar experiencias para química, el resultado, te puedes imaginar que no va a ser bueno. Así que necesitas un poco estas 3 cosas. Y Pere lo pinta como que no tiene mucho mérito la experiencia que habéis desarrollado, pero justo ha sido un poco casualidad que nos hemos juntado 3 profesores de fabricación mecánica que todos sabemos diseñar en 3D, que todos venimos de ingeniería y en algún momento hemos programado y que hemos desarrollado algo para nuestra familia profesional. Pero claro, aquí de normal necesitas 3 personas que vengan de entornos diferentes. Los alumnos, ¿qué pueden hacer hasta que no salgan unos estudios específicos para esto? Que tampoco será todo. Te pueden aunar la programación con la parte de diseño, pero te seguirá faltando una persona específica del perfil para el que vas a desarrollar la experiencia, si es de química, si es de mantenimiento, si es de carpintería. O sea, perfil sí, pero tendrá que haber más de uno. Siempre tendrá que haber alguien especializado de la familia profesional. No sé si hay más intervenciones. Yo por esta parte que comentas, Joan, ¿más preguntas? Yo confío mucho en los alumnos y las alumnas. De verdad, mi visión es diferente. Yo no creo que los alumnos vayan a desarrollar aplicaciones para la industria, la mayoría no. De hecho, yo he trabajado con realidad aumentada con alumnos no tecnológicos, ni siquiera que estaban. Y confío mucho en los alumnos cuando ves cómo aprenden, lo rápido que aprenden, que hay niños en tercero y en segundo de primaria pues ya programando con Scratch, que están pues también haciendo sus pinitos en 3 dimensiones. Yo creo que, como nos ha pasado a nosotros, siempre mucha tecnología nos ha venido tarde, cuando ya éramos un poquito más mayores, ¿no? Y yo confío en los alumnos. Yo creo que esto, dentro de unos años, vamos a tener alguna sorpresa en las aulas. Y también supongo que el software, la tecnología, irá avanzando. Antes, cuando se empezó con las páginas web, pues tenías que programarla para crear una. Hoy en día, sin tener que programar, ya puedes hacer aplicaciones o incluso páginas web. Entonces, bueno, y supongo que también todo el tema del software y así irá avanzando e irá siendo pues codeless, ¿no? Sin tener que picar código, poder hacer aplicaciones de realidad aumentada. ¿Más preguntas? Jolín, nos hemos ceñido al tiempo. A mí me sorprende que nadie tenga dudas sobre cómo voy a implantar
realidad virtual en mi centro, ¿para qué la quiero? Para esto. Entiendo que es una de las grandes dudas de los que estáis aquí, que es, ¿y compro gafas y qué hago? Claro, ese es el error que Pere, también como comercial por una parte, se tira piedras a su propio tejado, pero comprar 15 pares de gafas y después tener ahí 15 pisapapeles, mal. O sea, o tienes una finalidad clara y compras los equipos ya acompañados con una funcionalidad que prácticamente desde el día 1 los puedes usar, o si no, es un mal principio. Yo creo que también hay el problema de que como profesor no puedes generar todo. No puedes. Evidente que puedes hacer, bueno, no, yo no tengo formación en ese aspecto. Te puedes formar un poco y hacer cosas bastante básicas, ¿no? Pero claro, para hacer un proyecto, digamos, chulo con cara y ojos, bueno, vosotros habéis hecho, no es una cosa de 2 días, ¿no? Entiendo. Es decir, para hacer una cosa de 2 días, bueno, quedará como queda, ¿no? Y si quieres ser un poco profesional como profesor hacia tus alumnos, bueno, no sé. A ver, desde mi punto de vista, realidad virtual son, o tendrían que ser, a mi entender, las dotaciones del futuro. O sea, te lo digo desde FP, que se habla mucho de la dotación, la dotación, la dotación. O sea, igual que a mí para fabricación mecánica me mandan, hace años que no, pero te mandan tornos, te mandan fresadoras, el día de mañana me tendrán que dar experiencias para replicar una serie de cosas. O sea, más que nada, ¿por qué? Porque no las puede desarrollar el profesorado. El profesorado que pueda, bienvenido, pero yo entiendo que no nos podemos fiar de eso. Pero precisamente por lo inaccesible de las aplicaciones muy técnicas. Francesc comenta que sí, que hay alumnos que pueden empezar a hacer sus pinitos, a programar, pero cuando entras en experiencias que tienen un alto grado de complejidad, entonces de momento no tenemos softwares que sean sencillos de utilizar. Igual más adelante, de momento no los tenemos. Y también soy de la opinión de que en el futuro los profesores tendrían que poder desarrollarse sus propias experiencias, igual que te desarrollas tus PowerPoints. O sea, es material didáctico, o sea, es el cambio de formato del material didáctico. Es que, si me permites, creo que el objetivo tampoco es hacer una cosa que nunca se haya visto en el mundo. El objetivo es aprender. Y esto no podemos perderlo de vista. En mi opinión, aunque no esté tan bien el resultado final, aunque esa programación no sea de un lenguaje de primer nivel, es provechoso y sirve a los alumnos para introducirse en este punto y seguramente va a ser para ellos una experiencia de aprendizaje mucho más significativa que no un aprendizaje mucho más clásico a partir pues, de otros recursos. Esa es mi opinión. Y sí que hay, empieza a haber programas. Hay cosas muy interesantes en la línea de lo que comentaba Pere. CoSpaces, por ejemplo, que hemos comentado, es un recurso muy potente y además no necesitas ser el hiperespecialista motivado o motivada de tu instituto para empezar. De verdad que la curva de aprendizaje cada vez es más fácil y consigues cosas con poquito tiempo. No necesitas ser un friki ni nada de eso. No sé si había más preguntas. Por ahí, creo. Sí, por aquí también veo alguna. Bueno, yo os quería preguntar que, claro, nosotros venimos del mundo de la enfermería. Entonces, claro, habéis puesto algún vídeo, ¿no?, en el cual, pues, aquellos procedimientos o aquellos aprendizajes basados, pues, a lo mejor en las técnicas, en la repetición, pues sería fantástico para los estudiantes. Pero os quería preguntar también si esta tecnología ayudaría al estudiante en la toma de decisiones y en el pensamiento crítico, que nos interesa mucho también. Bueno, por mi experiencia, yo creo que sí. Como usan los centros hoy en día este tipo de tecnologías, los ayuda a que un alumno que hace una práctica, una atención o una incidencia, lo que sea, luego se puede revisar al detalle cómo ha hecho esa práctica. Y luego, una vez aprendido pues, del error o de cómo ha actuado, luego intentar mejorar y tomar una mejor decisión en este sentido. O incluso antes de hacer una cosa, intentarla simular con realidad virtual, yo creo que a posteriori también le ayudaría a tomar una mejor decisión o un pensamiento más crítico a la hora de decidir. Incluso en la realidad mixta, ¿no?, hablando contigo precisamente, sí, el diseño de estos documentos
que se visualizan también los podrían hacer ellos. Correcto, sí, sí, sí. Hay aplicaciones más sencillas de las que ha enseñado, por ejemplo, Joan, que te permiten crear una simple guía de texto que te va siguiendo pues, con las gafas y te va diciendo paso a paso lo que debes de hacer. Y esto incluso también hospitales o empresas industriales nos lo pide, porque es como un asistente virtual, te va diciendo paso a paso lo que debes de hacer y te permite o te reduce la probabilidad de error que tiene el alumno o el trabajador en hacer una tarea, por ejemplo. Sí, sí. Gracias. Ahí veo también ¿qué quieren preguntar? Yo quería contestar, pero Francesc ya se ha adelantado, acerca del tema este de que si en 2 días... Es que estamos hablando de educación a diferentes niveles. Y una cosa es los niños de primaria, secundaria, bachillerato, y luego cosas más relacionadas con salud o con talleres o cosas así. Son cosas muy diferentes. En educación más básica, más de primaria o de la ESO, el proceso es lo que es importante, no el resultado final. Entonces, los niños ven que hay unas nuevas tecnologías, las pueden conocer, pueden disfrutar con ellas, se lo pasan bomba, disfrutan enormemente, pero que el resultado luego sea muy profesional tampoco nos interesa, porque no es el objetivo. Con estas cosas ya más de tema de salud y cosas así, claro, habrá que ir con muchísimo más cuidado y ahí tienen que haber muchos especialistas. Pero, y hablando de Cospaces, ya aprovecho y hago propaganda. Yo soy embajador en España de Cospaces y es un programa de pago, pero si lo queréis probar, hay un código que es COS de Cospaces, COS Jesús AR, y lo tenéis libre por 1 mes y podéis hacer pruebas con el programa, ¿vale? Y veréis que es una maravilla. Lo he probado y es una maravilla. Vale. No. Ya tienes hecho el anuncio. Ya. Yo he venido a hablar de mi libro. He hablado de mi libro. No es un anuncio, Es real. Yo también quiere... lo he usado y está muy bien, sí. Y creo que había una pregunta también en la fila posterior. Muchas gracias. No, yo quería preguntar cómo encajan las realidades digitales en entornos digitales de aprendizaje. Si tenéis experiencias, en este caso... ¿A qué te refieres? ¿Entornos digitales? En universidades virtuales, por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, está todo el tema del metaverso que se está empezando a desarrollar ahora mismo. Bueno, a lo mejor queréis intervenir, conocer más del tema. Sí, tiene todo el sentido. De hecho, desde la pandemia, todas esas tecnologías han tenido un auge, están creciendo muchísimo, en mi opinión. Ahora estoy viendo que por el tiempo vamos un poquito justos. Y no es que escurra el bulto, sí. Pero si queréis después lo podemos hablar. Sí, tiene todo el sentido estas tecnologías. Y hay muchas plataformas, por ejemplo, Mozilla Hubs, no sé si la conocéis, una plataforma libre que te permite crear clases virtuales en un entorno web de una forma libre y gratuita. Y también lo utilizan universidades como UCAM Murcia. Si buscas en Google o en YouTube, pues hay algún experimento, alguna prueba piloto que se han hecho con estas tecnologías y creo que están en remoto. ¿Vale? Bien, seguimos si les parece. Yo quería finalmente, para finalizar la sesión, daros las gracias por haber asistido a estos 2 días de congreso. Pues ha sido un placer por mi parte acompañar también pues, a Joan y a Pere en este evento de realidades digitales. Y voy a recordaros que podéis acceder a un código QR donde se pueden introducir las ideas que os han generado la asistencia de hoy en el Congreso. Ha llegado el momento de participar, que es el vídeo. Venga. Podéis escanear este código para participar y podéis, a través de la app, podéis poner vuestra opinión en un mural colaborativo. También estaba en la entrada. Ahí, si necesitáis ayuda, os pueden echar una mano para poder participar. Y estamos en la parte del feedback, la parte final ya de este Discovery Talk. Y bueno, lo dejamos un momento en pantalla.
y ahora mismo nos van a esperar, vamos a hacer un acto común de cierre del congreso en la sala contigua donde había las exposiciones. Sin más, muchas gracias.